mujer de carne y hueso. Buenos días, este es el programa de FEMPROCAN, Mujeres en Avanzada es el Futuro. El día de hoy, primero vamos a agradecer siempre a nuestra compañera Daluz, que en paz descanse, por habernos apoyado con este programa en cual nuestras mujeres productoras de FEMPROCAN pueden hablar a sus anchas, como decimos aquí en Nicaragua. Ellas pueden venir aquí a decir todo lo que ellas piensan, sienten, y ahora la actual directora Luisa Marenco le agradecemos. En la agenda de hoy tenemos la ley 779. Aquí nosotros le hemos dado seguimiento a nuestro programa porque nosotros somos mujeres y con la ley nosotros nos sentimos reivindicadas como mujeres en nuestros derechos de mujeres. Y hace poquito se acaba de presentar el reglamento de la ley. Nosotros tenemos muchas inquietudes que hoy vamos a abordarlo con la doctora Joana Arce, que es la asesora legal del movimiento Marilena Cuadra, y también tenemos con nosotros a Silvia Iván, que es el comunicador social, ¿sí? Y a la compañera Anielka Ocón, que ella es nuestra psicóloga que aquí está con nosotros, y ella también nos va a dar muchos consejos el día de hoy, porque la verdad es que estamos un poco tristes por lo que pasó con la ley 779, porque esta sería la segunda reforma, si acaso eso, porque ellas van a explicar mejor que yo, porque ellas manejan mejor. Igual tenemos a Inés López, que es la presidenta de la cooperativa Luisa Amanda Espinosa de San Francisco Libre. Ella nos va a explicar también cómo fue eso, cómo quedó el reglamento, cómo el reglamento afectó a la ley, y también va a presentar sus problemas que ella ha tenido ahí en la cooperativa de el caso de agresión. Buenos días, Joana, buenos días, Anielka, buenos días, doña Inés, ¿cómo están las tres? Bien, gracias por la invitación. Bueno, entonces, bienvenidas al programa. Tenemos que estarle pasando el micrófono a Anielka, porque como tenemos tres y somos 5 con Joel y con Silvia Iván, que le voy a hacer unas preguntas también, porque tenemos a Silvia Iván, que es el comunicador social del movimiento Marilena Cuadra. Bueno, comenzamos. Estamos en este mes y tuvimos la gran sorpresa en el mes de agosto que apareció el reglamento de la ley 779. Entonces yo tengo unas inquietudes aquí para la doctora Joana Arce, porque la primera es, cuando se aprueba una ley, ¿viene con su reglamento, sí o no? Efectivamente que cuando se aprueba una ley se tiene que aprobar de cara a un reglamento, pero el reglamento lo que viene a hacer es señalar cuál es el procedimiento para aplicar la normativa que se aprobó. En este sentido, un reglamento no puede venir a cambiar o a reformar ningún artículo de la ley ya establecida, que en este caso es la Ley Integral contra la Violencia. Ya estaba establecida, el reglamento lo único que tenía que hacer era ajustarse cómo se iba a aplicar la normativa y cómo los órganos especializados en el tema de violencia iban a tratar los casos de violencia en contra de las mujeres. Pero en este sentido, lo que hubo a partir del 31 de julio de este año fue que se hizo un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo, pero efectivamente lo que existe es una reforma a la Ley Integral contra la Violencia, en donde se cambia por completo el espíritu de la ley, se cambia las definiciones de los delitos de femicidio, se estipula ante quiénes se va a dar y se crea una nueva figura como es la consejería familiar, que ni siquiera estaba institucionalizada. Entonces tengo otra pregunta. ¿Cuál es la institución que aprueba o hace el reglamento de una ley? Entonces, ¿hay una institución especial o tiene que ser el Poder Ejecutivo? Esa parte es la que no entiendo. En la parte de las reglamentaciones, efectivamente, tiene que ser emitidas por el Poder Ejecutivo. Eso sí le corresponde al Poder Ejecutivo. En el caso de las aprobaciones o las reformas de las leyes, lo hace la Asamblea Nacional, que en este caso es el Poder Legislativo. Pero el reglamento lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. El detalle es que aquí el reglamento trascendió a otros niveles porque se dio atribuciones que no le corresponden, como es la reforma de una ley integral contra la violencia. Claro, porque el reglamento tiene que basarse en la ley, o me equivoco, tiene que estar basada en la ley. El reglamento lo que va es a cómo se aplica esa ley. Exactamente. El reglamento lo que viene a hacer es decir, ok, aquí tenemos la ley integral contra la violencia y se va a aplicar de esta manera. Aquí así van a funcionar los órganos especializados en el tema de violencia, pero en ningún momento puede cambiar el contenido de la norma. Entonces, ¿cuál es el concepto de femicidio que aparece en la ley? O sea, todos los conceptos, porque me parece que ahí fue donde le cambió ese. Buenas tardes.
Desde un inicio, ¿verdad? El femicidio ha sido algo muy doloroso para la vida de las mujeres y las familias nicaragüenses, y dentro del artículo 9 establecido en la ley, ¿verdad? Tenemos que el delito de femicidio es aquel delito que se comete cuando un hombre, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado, ¿verdad? Esto es algo que nosotras siempre lo mantenemos porque sabemos que la vida de las mujeres corre muchos riesgos, tanto en ambos ámbitos, no solo en el privado, sino también en el público. Las mujeres estamos en vulnerabilidad y en grandes desventajas. Sí, porque por ejemplo, le tenía la pregunta, en el caso de la que murió en Montelimar, por ejemplo, que no era nada de él, la mujer, ¿verdad? Así que mató, es. pero la violó. Así Ya ahí hay un delito como mujer, una violación ya es un delito para una mujer. Entonces, en ese caso, yo sé que las leyes no son retroactivas, ¿verdad? Pero en ese caso, con este reglamento, ese hombre ya no sería femicidio, sino que sería otra cosa, sería asesinato, ¿qué? Es que efectivamente en este caso lo que están tratando de hacer es cambiar el espíritu de la ley integral, y es que el artículo 9 establece qué es el delito de femicidio. Sin embargo, en la reglamentación, en el artículo 34, definen el delito de femicidio y lo definen como el delito que se comete, dice, por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja y que dé como resultado, dice, la muerte de la mujer. En este sentido, están limitando el delito de femicidio únicamente a las relaciones interpersonales. Si sos mi pareja, si sos mi expareja, si sos mi novio, si sos mi exnovio, ok, entonces estamos ante el delito de femicidio. Pero si un particular viene y me mata, entonces ya no entra como femicidio, dice. ¿Por qué? Porque ya no está dentro de estas relaciones interpersonales. Entonces lo que están haciendo prácticamente es marcando un retroceso en los derechos de las mujeres, porque en el artículo 9 estipula que puede ser cualquier persona que no necesariamente que tenga una relación de afinidad o de consanguinidad conmigo o de hecho. Entonces significa que ahora vamos hacia otra nueva reforma, porque para que pueda ese reglamento aplicarse, tendría que la ley reformarse, porque ya se reformó la primera vez. ¿Se acuerdan cuando venimos hace meses atrás que hablamos sobre la mediación? Esa fue una reforma a la ley. Se retrocedimos un paso atrás, digamos. Yo me acuerdo que el Che decía, cuando comenzamos a pasar, ni un paso atrás, porque el que pasa es que matarlo. Y nosotros vamos retrocediendo con la cuestión de las mujeres. Ahora, en este caso, tendría entonces que reformarse la ley para que ese reglamento se pueda aplicar, o el reglamento se puede aplicar sin reformar la ley. ¿Cómo queda eso? Porque hay una contradicción ahí. La verdad es que las leyes son superiores a los reglamentos. Un reglamento no puede estar por encima de la ley y por lo tanto se tienen que adherir a lo que dice la ley 779. Entonces, el abogado bien puede, si el abogado que está acusando, digamos, al hombre, puede siempre usar el término de femicidio para un asesinato, pues para una muerte, más voy a decir, porque si no ya voy a usar el término que están usando, para una muerte de una mujer que nada tenía que ver con el hombre y que él la mató y la violó. Entonces podemos seguir siempre utilizando entonces femicidio. Estamos dentro de la ley, Efectivamente, porque en este caso la ley, hay una pirámide de Hans Kelsen, los abogados lo sabemos, y establece en qué orden están establecidas las leyes en nuestro país. Claro. Y las leyes están por encima de un reglamento no puede estar por encima de una ley. Y yo lo decía desde el momento que se dio casualmente la reglamentación. Entonces sí, aquí lo que vamos a tener es un conflicto de normas y al final van a aplicar la ley al beneficio del que mejor le parezca. Entonces vamos a tener un conflicto en ese sentido de las leyes que vamos a aplicar, o la ley o el reglamento, a conveniencia de quién. Entonces ahí está, ¿verdad?, la gran polémica sobre la situación que se está dando en cuanto a la reglamentación, que viene a contradecir prácticamente lo que dice la ley integral contra la violencia. Correcto. Entonces ahorita vamos a platicar un poco con Inés, que es la productora de la FEMOPROCAN, para que ella nos diga también qué piensa de toda esta situación que se está dando con la ley 779, Inés, con este reglamento que acaba de presentar el Ejecutivo y el cual contradice un poco el espíritu, bastante, el espíritu de la ley. Se acerca el micrófono porque acuérdese que... Bueno, es una lástima saber, ¿verdad?, de que después de tanto trabajo que ha salido de todas las mujeres a través de tantas cosas que vemos, tantas groserías que se hacen en contra de la mujer, y que realmente ha nacido de los sentimientos de cada mujer para poder radicar con todo eso y que haya una ley que nos favorezca y que sea después de tanto trabajo
que vengan fácilmente a poner otra ley y fácilmente el que quiera ser un hombre particular que no es familiar, no es el marido, no es el novio, el ex novio, algo así, puede hacer cualquier cosa y normalmente no es un femicidio, pues. No podemos nosotras, no sé qué vamos a hacer porque no podemos permitir esto porque no es lo correcto. Inés, usted que vivió allá un caso no fue de violencia, sino que hubo un caso de agresión más bien, ¿verdad? Que fue verbal de un hombre. ¿Cómo fue manejado su caso ahí en San Francisco Libre, en su cooperativa? Porque fue cuestión de terreno, ¿no? Creo que fue de propiedad o algo. Así es, es un terreno que tenemos desde el 82, 83, cuando la reforma agraria entregaba los terrenos. Entregaron un terreno a mi compañero de vida, papá de mis hijos, y le dieron nada más un papel de reforma agraria que sí, la reforma agraria le midió la tierra, pero hasta hoy no se ha podido obtener el título, y ese es el problema de todas las mujeres campesinas y del campesinado en general, de que las tierras no están tituladas. Entonces cualquiera viene, el que tiene dinero, se apodera de las tierras y quiere hacer lo que quiere porque tiene dinero y es fácil para él pagar un abogado. Incluso se dan casos que pagan a los jueces y todo se da porque para el MIS en el 99 tuvimos un juicio de 9 meses. El juicio salió a favor de nosotros, pero en sí las personas que estaban haciendo el daño lo logran con poder de influencia, con poder de dinero, con poder diríamos nosotros, de poder, de dinero, porque ellos tienen y uno no tiene con qué ir ni cómo movilizarse para ir donde las personas que pueda ocurrir uno. Debido a eso, resulta que hoy quieren quitar otro pedazo de terreno de la misma finca. Y entonces es cuando nosotros todavía no sabíamos que ellos estaban haciendo eso y entonces ocupando las mismas formas que hicieron anteriormente, cortaban los alambres. Bueno, se quemó la finca ahí cerca del otro señor, vecino con nosotros, se quemó parte de la de él, parte de la finca de nosotros. Y bueno, normal porque muchas veces aparecen los fuegos así y se queman las fincas, pero nosotros no sabíamos que ellos estaban usando la estrategia de hacer el daño para luego decir de que nosotros lo estábamos haciendo para comenzar ahí. Entonces llega un señor de repente, llega la policía, se parquea enfrente de mi casa a ver un corte de alambre que estaba hecho ahí, que ellos mismos lo habían hecho. Y entonces llega el señor y bueno, estaba con mi hijo, salgo de mi casa a asomarme qué pasaba porque llegaba la policía, porque la policía se baja, corren a ver el alambrado, llegan con el señor vecino, que fue el que compró la tierra de reforma agraria. Sí, que compró la parte de la tierra que tenemos nosotras. Entonces, bueno, yo salgo a preguntar, ¿y qué pasó? Le digo a la policía, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces comienza ahí, la policía me dice, no, la policía no habla, sino que el señor comienza a agredirme, a tratarme de solo hija de tal para arriba, con palabras obscenas nada más, y me dice él, porque yo no soy de San Francisco Libre, yo soy del lado del norte de Río Blanco. Entonces él sabe bien porque somos vecinos, y entonces me dice, si vos no sos ni de aquí, hija de la gran tal, vos te podés ir. Porque no sos ni de aquí, vos no podés tener terrenos aquí, ¿quién te los ha dado? Bueno, a mí me los dio reforma agraria y usted no tiene por qué venirme a agredir a mi casa porque yo estoy en mi casa mando yo y usted no puede venirme a agredir, sabe usted que usted está cometiendo un delito. Entonces me dice él, a mí me vale porque yo aquí te puedo dejar, yo ya te mato a vos y mato a tus hijos. Y desde hoy te advierto que tus hijos no se me vuelvan a pasar por mi terreno porque allí los voy a dejar. El terreno que es parte de mi terreno. Pues. Claro. Entonces, bueno, luego de todas esas groserías que él me dice, yo voy a poner la denuncia a la policía. Me atiende el comisionado de ahí
bueno, me dice él, lo vamos a citar. Lo cita, no llega. Entonces vuelvo yo y llego. Y él llega también. No, como él me dice que no lo cita y me dice que yo tengo que hacer una mediación, algo así, que uno tiene que firmar y que ya no va a haber ningún problema. Yo no tengo nada que firmar porque yo no le he hecho nada a este señor. Yo no tengo, que yo conozca, no conozco ningún problema porque todavía no se conocía de que ellos iban a abrir un juicio. Entonces voy y me dice él de que, bueno, nos enfrentamos con él y dice que tengo que firmar un papel con él. No voy a firmar papel porque yo no le he hecho ningún daño, me dice el comisionado, de que entonces yo no quiero nada. Entonces le digo, me dice él, le digo yo, ¿dónde está que él se compromete a que no me va a seguir haciendo daño? Entonces dice el comisionado, no, dice, esto ya, dice, él ya lo dijo, dice que no va a seguir y usted también no va a seguir. Es que yo no voy a seguir porque ni he comenzado. Entonces no tengo que decirle aquí que no voy a seguir. Entonces esto así se queda sin firmar. No hay ninguna acta de compromiso donde él se compromete a que no va a volver a llegar a agredirme a mi casa. Entonces, bueno, me dijo él de que no, pues que así nomás se quedaba. Bueno, luego yo voy a ver si así se queda. Me vine a Tipitapa. Allí hablé, alguien me dijo dónde estaba el otro señor, el jefe de ahí de Tipitapa, hablé con él. Luego llamaron al comisionado que por ahí se encontraba y entonces ya él me atendió y me dice, llegue tal día, pues que lo vamos a citar. Entonces llego, bueno, a mí me mandan de allí que vaya a poner la denuncia a auxilio judicial, que aquí está donde fui a poner la denuncia. En auxilio judicial me atendió un muchacho de apellido Mayorga y bueno, se siente terrible cuando uno tiene que repetir, me dice él, usted tiene que repetir, porque yo le decía, me ofendió con palabras obscenas y me amenazó de muerte. Entonces me dice el muchacho, usted tiene que repetir tal a como él se lo dijo, porque así lo tenemos que poner. Y qué terrible se siente uno. Y yo considero cómo se sentirán las mujeres cuando tienen que repetir tantas groserías que le hace un hombre en el caso de una violación, ¿verdad? Porque yo me sentía horrible estar diciendo que me había dicho hija de la tal, y yo le decía a él, es que me dijo hija de la tal, es que no va a decir así, es que usted va a decir tal a como él se lo dijo. La palabra completamente, la palabrota. La cosa que sí, que él me había dicho. Entonces, bueno, pero la verdad hasta allí llegó, yo puse la denuncia, esto ahí se quedó. Yo no tuve, porque no tengo dinero para ir a otro lugar donde movilizarme o ver qué hacer. Él es un señor que tiene dinero. Lógicamente no, una persona cuando uno es pobre se siente como que si, yo sé que yo valgo, porque sé que valgo, como mujer valgo. Pero en ese momento uno se siente que no lo escuchan y se siente como humillado, que no vale nada, Inés. Humillado, como que no si vale yo nada. Estoy aquí, es un objeto que está aquí, no sé, lo que yo hablo no se escucha. Y eso es terrible, es terrible. Bueno, se sigue porque realmente él no es el que lleva el juicio, sino otro señor de los que le vendieron a él. Y hasta esta fecha nosotros estamos enfrentando un juicio en Tipitapa. Enfrentamos un juicio en San Francisco Libre, que es el juzgado local, donde nos corresponde. Y bueno, no pudieron hacer nada porque la jueza no le dio lugar, porque ellos no tienen ningún documento que los acredite ser dueños. Mientras que nosotros sí andamos, se me olvidó traer el documento. Tenemos un documento que sí lo dio Reforma Agraria, tenemos un plano que fue medido el terreno es medido por Reforma Agraria y tiene su código y todo, pues entonces Reforma Agraria sí lo reconoce. Nosotros ya fuimos a la intendencia dice que no hay vuelta de ojo, que el terreno es de nosotros y que nadie lo puede quitar, pues porque el miedo de nosotras era de que llegaran a la intendencia porque pueden, porque tienen dinero y se dan casos de que pagan abogados y por debajera pues consiguen los títulos. Eso no es de que nadie lo conozca, todo el mundo lo sabe que el que tiene dinero así lo hace. Entonces, bueno, teníamos ese temor, pero fuimos y bueno, hasta hoy nos dicen de que no y que está bien, pues, y que nos van a dar la escritura. Todavía no la hemos podido tener. Entonces en el juzgado se les anuló el caso porque no tienen las pruebas suficientes para enfrentar un juicio.
nos tenían en Tipitapa un juicio y en San Francisco Libre el otro. Nosotros teníamos que estar atendiendo a un lado y teníamos que estar atendiendo al otro lado. Entonces en San Francisco Libre nosotros no tenemos un abogado. El día que se da la audiencia, que le llaman, bueno, la jueza nos puso un abogado de oficio y bueno, como los documentos pues sí nos ayudan. Eso fue la ventaja de nosotros y el juicio no se termina, pues no se le da seguimiento, pero sí está el de Tipitapa, que estamos en espera qué va a pasar, porque si él tiene 2 abogados, nosotros pues ahí estamos luchando a ver qué hacemos. En este caso, aquí yo este caso lo he llevado, le dije hasta Silvia Iván, ¿no? Porque la preocupación mía no era, y la de nosotros como FEMOPROCAN, no es la cuestión del terreno, porque eso lo podemos nosotros. Marta hasta lo estuvo trabajando con ella. Marta ella es la presidenta de la federación. Ella maneja todo eso porque ella es campesina, es productora, entonces, pero nosotros lo que no manejamos bien era lo de la agresión que le hizo este hombre, ¿verdad? Que hasta la amenazó de muerte a ella. Teníamos temor de que por terrenos han matado a montones y pueden matarle a ella a sus hijos, que ella pasa ahí sola. Allá no hay acompañamiento, es que eso es lo que, ¿sí, Inés? Sí, el caso ahí, ¿verdad? Claro, en el momento cuando yo llamo a Michelle, porque yo llamé a Michelle, y yo no sabía por qué, porque no sabíamos de que ellos era que estaban buscando la forma de comenzar un juicio. Entonces para mí en ese momento yo soy inocente, porque él llega a agredirme a la casa y me dice que me va a matar y me dice que me puedo ir porque yo no soy de San Francisco Libre, que yo soy de las montañas, porque así lo dicen ellos, somos de la montaña y que me puedo ir a la tal cosa, ¿verdad? Con las palabras groseras. Y lo peor es que me lo dice delante de la policía y la policía no fue capaz de decirle, de callar a ese hombre que estaba discutiendo. No puedo decir que discutiendo porque yo me quedaba callada y yo le decía, señor, pero si está hablando con una mujer, no le da vergüenza. Y él decía, más me trataba improperios. ¿sí? Y delante de la policía, no ser capaz la policía de callarlo y hacer algo, pues. Ahora, mi pregunta, Johanna, como estamos con la ley 779, ¿esto queda en el ámbito de la ley 779, que ella puede protegerse con esa ley? Miren, en el caso de escuchando todo lo que ella planteaba, ¿verdad? Aquí hay una mezcolanza de muchas cosas, y es lo que pasa con los delitos en contra de las mujeres. No solo hay agresiones físicas, no solo hay agresiones verbales, hay algo que se le llama legalmente un concurso real de delito. Lamentablemente en nuestro país la violencia sigue siendo naturalizada y es lo que está pasando actualmente. Pero por otro lado tenemos funcionarios que, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se ha preocupado por sensibilizarlos en el tema de género, todavía siguen viendo la violencia como algo natural, como algo que tiene que pasar y como algo que es parte de nuestra cultura. Y es lo que ella misma establecía, estaban escuchando las agresiones y sin embargo no hacían nada, porque la verdad es que la violencia sigue siendo naturalizada. Por un lado tenemos una situación que tiene que ver con la reforma agraria, hablaba de las propiedades. En este caso, cuando hay una reforma agraria, otorgan un título de propiedad y les otorgan lo que es el plano de la propiedad. En este sentido, lo que existe es un respaldo porque tenés un derecho de posesión. Sí. No tenés legalmente, sos el dueño en posesión, pero no sos el dueño en dominio, porque lamentablemente pues no tenés la escritura en ese momento. Parte de ese procedimiento es que el título está en trámites, la escritura está en trámites a través de la Intendencia de la Propiedad, que son terrenos que prácticamente que se vienen dando por parte del Estado a las mujeres, ¿verdad?, con el objetivo cuando tienen derecho de posesión. En ese sentido, usted misma lo decía, están en trámite, están viendo las gestiones. Lo que hay que hacer es presionar a través de las diferentes instituciones también del Estado, que en este caso está la Procuraduría de los Derechos Humanos, está la Intendencia de la Propiedad. Hay una responsable también en la Intendencia de la Propiedad que tiene que ver con los títulos que dan de la solvencia de la OTE y lo que tiene que ver con los títulos de la reforma agraria, que se podría acudir a estas instancias en búsqueda del fin de agilizar de los procesos. Y efectivamente sí existe ese tipo de situaciones que usted misma planteaba, donde muchas veces, teniendo un derecho de posesión, los terrenos mágicamente aparecen a nombre de otra persona, pero hay que estar encima dando seguimiento, por supuesto, a esto. Que en este caso ustedes tienen un documento que los respalda. Hay personas que se quieren ir a la vía civil a exigir, qué sé yo, el desalojo de una propiedad, pero muchas veces ni siquiera existe un documento que te respalde
que sos el dueño de esa propiedad. Entonces, por ese sentido, no tienen por qué preocuparse porque ustedes tienen todo ese respaldo. Lo que sí es que hay que acudir a estas instancias. Por el otro lado, lo que usted planteaba es un delito de intimidación y amenaza que está estipulado en el artículo 13 de la Ley Integral contra la Violencia. Lamentablemente, lo que la enviaron a hacer fue a mediar con un agresor, que se volvió típico en nuestro país cuando nosotros como organizaciones de mujeres nos oponíamos a que se diera la reforma al artículo 46, porque es ilógico que pongas a mediar a un agresor con una víctima en condiciones de desigualdad, obviamente. Y en este sentido, gracias a esa hermosa reforma que hicieron al artículo 46, hoy prácticamente todos los delitos en contra de las mujeres están siendo mandados a mediar. Y ni siquiera dice la ley que las mediaciones tienen que ser ante el Ministerio Público o ante el juez de la causa. Y lamentablemente funcionarios públicos de este país atropellan lo que dice la reforma cuando me mandas a mediar ante una comisaría o ante una policía nacional. Entonces, en este sentido, le recepcionaron una denuncia, pero como no llegaron a acuerdo, ¿qué es lo que hicieron? Ok, o archivan la diligencia o ahí está el expediente esperando, ¿verdad?, a ver cuándo se mueve. Pero la enviaron a mediar. No hubo mediación, ellos se quedaron con el expediente ahí, no dando mayor seguimiento a los casos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los casos de las mujeres quedan en impunidad por esta misma situación, porque no basta solo recepcionar una denuncia de una mujer que es víctima. En este sentido, tienen que mandarla a una valoración física si hay agresiones físicas o una valoración psicológica para determinar si existe un daño a nivel psicológico y remitir el expediente ante la instancia que corresponde, que en este caso sería el Ministerio Público. Cuando existe ese tipo de retardación de justicia, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está buscando a las instituciones que son las superiores, por así decirlo, que mangonean todo lo que tiene que ver con las diferentes instituciones del Estado, para que se muevan los casos. Y es lo que estamos haciendo. Lamentablemente estamos tocando las cúpulas más altas para decir, oye, mira, hay retardación de justicia o tenemos este caso engavetado y no le están dando respuesta. Como en la situación de usted, existen infinidades. Sí. Y cuando las mujeres andan solas, lamentablemente, es feo decirlo, ¿verdad?, pero los atropellos a sus derechos son súper mayores. Entonces, hay que recurrir, hay que revisar y hay que ir ante esas instancias, ¿verdad?, a tocar puertas para que se pueda mover los casos, cuando ni siquiera tendríamos que hacerlo porque cada funcionario público sabe cuál es su responsabilidad, pero lamentablemente a veces tenemos que estárselas recordando. Entonces, en el caso de Inés, ¿cómo le pudiéramos ayudar Se pueden hacer las coordinaciones con la Procuraduría de los Derechos Humanos. También, si usted conoce quiénes son. Mira, muchas veces hay atropello a los derechos de la población nicaragüense por parte de funcionarios públicos, pero aquí en Nicaragua hay un área de asuntos internos donde uno se puede ir a quejar por el abuso de autoridad de estas personas. También se puede recurrir ante asuntos internos, está la Procuraduría de los Derechos Humanos, se pueden hacer las coordinaciones a través de la Intendencia y la Propiedad. Hay que tratar de tocar estas instituciones para que los casos se muevan. Lamentablemente es así. Si los casos no se mueven en la sede donde están, hay que tocar las cúpulas más altas. O sea que desde aquí en Managua le podemos ayudar a la compañera Inés para que ella no tenga, porque ella siempre está, nosotros estamos con la preocupación, ella también y su familia también, de que ese hombre que de todas maneras quiere apropiarse de la propiedad de ella a toda costa, les puede hacer algún daño a ella, ¿verdad? Y eso es lo que nos preocupa a nosotros como FEMOPROCAN. Ahora, volviendo de nuevo a nuestro tema, tenía una pregunta para Silvia Iván, que es el comunicador social del movimiento María Elena Cuadra. Silvia Iván, ustedes llevan estadísticas allá en el movimiento María Elena Cuadra sobre los casos de mujeres que llegan y que son agredidas y que están haciendo uso de la mediación y después vuelven a ser agredidas después de esa mediación, Silvia Iván. ¿Cómo se ven esos casos? ¿Ha ocurrido después de que se aprobó la mediación? Sí, ya nosotros hemos recepcionado muchos casos sobre personas que fueron agredidas, mujeres principalmente, y han solicitado la mediación. Y entonces, desgraciadamente, pues ya eso estaba fuera de nuestras manos. Claro. Hay bastantes casos, ¿no?, ya de mujeres, no exactamente, no te podría decir una cifra porque no la llamamos bien específica, pero si no, lamentablemente, pues tenemos que aceptar que la mujer vaya a hacer su mediación. Y es lamentable porque hay casos muy, muy dolorosos. Una mujer que el marido prácticamente le quebró la mitad de la cara de un golpe,
la tuvimos atendiendo en el aspecto psicológico, las muchachas estuvieron ahí, pero desgraciadamente pues el caso se atendió, la señora se perdió, creo, no volvió a llegar y me dio. Y supuestamente dicen que todavía está con la pareja, está con su agresor. Es que sería interesante, yo les decía por eso, porque sería interesante mostrar ante los abogados, ante el público, ante Nicaragua, los nicaragüenses, de que después de la mediación, lo que ha pasado con las mujeres. ¿Ve? Porque nosotros siempre tenemos que tener prueba de lo que nosotros pensamos, porque nosotros no estamos de acuerdo en que se dé mediación principalmente, porque la mujer ya se intimida ante el hombre y ya sabe que tiene que hacer la mediación obligada. Y después de esa obligación la va a penquear más. Entonces, sería interesante, ¿no?, presentar como un estudio, como algo para que nosotros miremos que después de que se aprobó esa reforma de mediación, ¿qué ha pasado con las mujeres? Lo que pasa es que había un monitoreo que se monitoreo que se estuvo haciendo, pero el seguimiento hasta el momento no te podría decir exactamente, porque como que esa violencia quedó oculta, ¿no? Sí. Como que de nuevo la violencia vuelve al ámbito privado. Y ya no va a salir una mujer públicamente a decir, es que yo medié. Aparte de que fue golpeada, maltratada y herida, no va a salir a decir, pues yo medié porque no me quedó más otro. Porque a veces a las familias del agresor les da plata, sí, las compra y le dice, mira, quédate callada, no tengamos más problemas, el hombre va preso, preso no te sirve de nada, entonces mejor te vamos a dar 10,000, 20,000 pesos y la mujer se queda callada. Ok, gracias, Silván. Anielka, ¿cómo cuántos casos llegan allá en promedio, digamos, en un mes, sobre mujeres que fueron agredidas, que llegan a pedir apoyo a María Elena Cuadra? Sí, si hablamos por mes, estamos 3 psicólogas de cara en atención y recibimos casos individuales entre 60 casos, que es lo máximo. De los 60 casos, casi siempre la mayoría, 35, 40 casos son con diagnósticos de violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones. En la mayoría de todos los monitoreos o informes a nivel mensual, son 10, 15 casos que llegan con diagnósticos distintos a la violencia. Pueden ser baja autoestima, depresión, pero la mayoría sí son casos de violencia registrados y esto es bastante preocupante para nosotros. Claro, porque a mí me decían de que porque aprobaron esa ley es que han aumentado los casos, pero es mentira, es al revés. Yo digo, con la ley lo que se logró es que la mujer hablara y dijera lo que antes no lo tenía guardado. O sea, lo que hizo fue reventar una chimbomba que ya estaba por explotar, y la ley lo que vino es ayudarle a esa mujer, a darle esa voz que ellas no tenían. Así es. Bueno, está muy bueno el tema y ya casi nos faltan para terminar. Tenemos tiempo, entonces vamos ahorita a nuestra cancioncita para mientras aquí reordenamos las preguntas, porque tenemos preguntas a doña Inés y a las compañeras Joana que están con nosotros, Silvia Iván, comunicador de María Elena Cuadra, la licenciada Anielka, que es la psicóloga, y doña Inés, nuestra productora, que vino desde San Francisco Libre a acompañarnos, y estamos también con Joel, que es nuestro comunicador social de la UNAM Managua. Continuamos con el programa Mujeres en Avanzada hacia el Futuro. Estamos con la doctora Joana Arce, que es asesora del Movimiento María Elena Cuadra, con la psicóloga Anielka Con, que es también del Movimiento María Elena Cuadra, con el comunicador Silvia Iván Narváez, con nuestra productora, presidente de la cooperativa Luis Amando Espinosa, Inés López. Y continuamos con nuestro programa. A Inés le teníamos una pregunta hoy. Inés, ¿cómo se dan los casos allá de violencia y que se amparan o se apoyan en la ley 779 allá en San Francisco Libre? ¿Cómo van esos casos? ¿Cómo? Porque ahora los hombres nos acusan de que estamos utilizando la ley para estarlo fregando a ellos. Bueno, eso es en general, en todos los lugares, porque sí, allá lo mismo dicen, de que ahora dicen de que ellos van a, en vez de pegarle un golpe, mejor le quitan la vida de una vez, porque de todas maneras van a ir a la cárcel. Y que entonces, bueno, esa es la excusa de ellos, que dicen que la ley pues vino a fregar, porque entonces van a poner más mano dura para que las mujeres tengamos temor. Bueno, como casi en lo que es ya en las cooperativas, o sea, no solamente en las cooperativas, sino que ya a nivel de la comunidad, porque hay muchos organismos de que esta ley se está dando bastantes talleres, se hacen círculos de estudio con las mujeres,
Y lógicamente pues ya las mujeres ya saben hablar, saben comunicarse con sus parejas. Y no es que esté un 100%, ¿verdad? Porque no es cierto. Cuesta cambiar porque ya es algo que ha sido desde un inicio y lógicamente va a costar cambiar, pero no es igual ya que antes, porque las mujeres se saben ya se han empoderado, ¿verdad? Los trabajos, ya se les reconoce el trabajo, muy pocas veces ya se le dice a la mujer de que no está ganando nada, porque era lo que se le decía, ¿verdad? Porque solamente hacía el trabajo doméstico, y como el trabajo doméstico no tiene un salario, entonces bueno, era fácil decir, pero no. Ahora hay muchos hombres que ya ayudan a los trabajos del hogar y es muy diferente. Las mujeres de la Femoprocan se han empoderado de su papel de mujeres productoras, de mujeres amas de casa, de mujeres, ellas sí, sus esposas en algunos casos hasta son sus empleadas de aquí de la Femoprocan. Entonces ellas han hecho una excelente combinación con sus esposos. Aquí va a venir al programa, dentro de 2 programas, una familia completa, que la señora es la jefa, el esposo es su socio, y los hijos y los nietos le ayudan en la tierra, que es doña Gloria Mairena. Viene para el programa, para ella explicar su vida, cómo ella ha salido adelante, cómo ella es una señora ya bastante mayor, y miren, ella es la jefa. Entonces, aquí nosotros tenemos esa condición. Pero me queda una pregunta todavía, y es, ¿cómo quedamos las mujeres? Tenemos mediación ahora. Ahora tenemos de que ya nos mata un hombre cualquiera que nos viola y todo, ya no es femicidio. Entonces, ¿cómo estamos quedando las mujeres? Con una ley que era ideal para nosotros, que era maravillosa, que nos sentíamos súper mujeres, que nos podíamos defender, que nos poníamos una ley que nos respaldaba al 100. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quedamos? Bueno, el acceso a la justicia aún sigue siendo una lucha bastante fuerte, ¿verdad? Todavía contamos con los funcionarios en los juzgados especializados de violencia. Son una gran oportunidad que han abierto a las víctimas de violencia. Aún se siguen permitiendo los acompañamientos, aún después de este reglamento, ¿verdad?, que se ha establecido. Y todavía podemos decir que hay permiso, hay licencia para apoyar a las mujeres. Sí quiero decirles de que las víctimas de violencia que no están teniendo ese empoderamiento psicológico en medio de los procesos de violencia que pasan, fácilmente son presas también para poder ser boicoteadas en sus procesos de justicia. Entonces es muy importante que las víctimas de violencia, al pisar la sala de los juzgados especializados, estén fortalecidas, estén acompañadas, porque el acompañamiento es algo indispensable para ellas. Las mujeres no se derriban, y lo puedo decir porque hemos sido testigas de andarla apoyando y acompañando en esos procesos duros. No se derriban las mujeres, ellas exigen sus derechos, ellas saben si quieren o no ver al agresor, pero hay fiscales que te dicen, ¿quiere verlo o no lo quiere ver? ¿O qué dice usted? Pase pues así nomás. Y cuando la mujer dice, no, yo tengo derecho, y yo el derecho que tengo es que no lo quiero seguir viendo más en mi vida. Entonces esa mujer exige que se le ponga la famosa mampana que hay en los juzgados. Esa mujer expresa, ¿verdad? Y dice, bueno, no importa, yo me voy a juicio, yo sé lo que estoy viviendo, sé lo que estoy llevando. Y al momento de poder hablar su testimonio, también esas mujeres lo dicen con voz firme, ¿verdad? Porque ellas saben que ese es el momento preciso para poder resarcir ese daño emocional a lo cual ellas fueron sometidas por años. Pero quiero decirles que las mujeres también tenemos ese granito de arena para poder estar firme y terminar los procesos libres. Estamos en la lucha siempre. Aún seguimos con un personal especializado, y que también nos vamos a encontrar con personas insensibles, desde jueces misóginos, desde fiscales misóginos, que lo que están haciendo es ahora abrir el principio de oportunidad. Usted tiene lesiones psíquicas graves, o mire, fue algo leve,
debe, y entonces él está reconociendo lo que hizo, por tanto a él se le baja la pena y él puede salir. Entonces las mujeres que no saben, ¿verdad? Y las mujeres que están solitas sin acompañamiento son presas fáciles y dicen, bueno, está bien, por lo menos lo asusté. Entonces es algo que es lamentable, y yo les recomiendo a las mujeres que por favor se organicen y que se acompañen en los procesos, que no están solas. Ahora, como decíamos, con esto de la ley se ha roto el silencio de muchas mujeres porque sienten alivio y seguridad, y eso es algo muy importante. Para ir terminando, doctora Johanna, yo quería preguntarle cómo le pudiera hacer esta pregunta. Una mujer que se siente agredida, que puede decir que ahora puede sentir temor con el reglamento, porque la noticia ha sido tan grande. Entonces, ¿cómo va a ser la lucha para que este reglamento no vaya hacia una reforma de la ley? ¿Qué podemos hacer? En este sentido, los movimientos amplios de mujeres estamos pensando, ¿verdad?, en la idea de recurrir ante las instancias superiores para que se revise, porque es una violación a los derechos de las mujeres nicaragüenses, es un atropello a la Constitución política, porque un reglamento no puede estar por encima de una ley. Pero quiero decirle que aún así, teniendo este reglamento y aún con las situaciones que hemos venido enfrentando en el transcurso de estos años, porque la violencia no es un tema de hoy, la violencia es un tema que data desde muchísimos años. Sí. Recordemos que lo mismo pasó con la Ley 38. En este caso, cuando se hablaba de la violencia en contra de las mujeres, después se quiso hablar de la violencia en contra de las mujeres en un artículo, en el artículo 155 del Código Penal. Entonces, la violencia ha sido minimizada lamentablemente en nuestro país, pero como organizaciones nosotros seguimos de cara en esta lucha, estamos de frente trabajando con las mujeres, porque recordemos que no es solo la ley. De cara a la ley también tiene que estar el trabajo de sensibilización, de ir cambiando los patrones socioculturales, y confiamos también en eso porque estamos haciendo un trabajo de araña, ¿verdad? De arañitas ahí a nivel nacional en el tema de violencia. Lo decía la compañera, se está capacitando en el tema de violencia, se está capacitando en tema de género, se está buscando el cambio de los patrones socioculturales, e incluso estamos trabajando con hombres y con mujeres, estamos en los diferentes medios de comunicación, hay campañas de sensibilización a través de los diferentes medios, y consideramos que también a través de eso podemos generar cambios en nuestros países, pero también hemos estado en marchas, en plantones, en divulgaciones a través de los diferentes medios, oponiéndonos a la reglamentación, y vamos a seguir de cara a ello por la lucha por la vida de las mujeres, porque recordemos que hasta la fecha casi van 60 femicidios. Lamentablemente las instituciones de nuestro país han querido minimizar la violencia en contra de las mujeres, señalando que únicamente habían 18 femicidios, cuando en realidad no es así, los datos son mayores. No sé cuál es el objetivo de querer minimizar las cifras de violencia en contra de las mujeres. Tenemos que reconocer que somos un país violento en ese sentido, en la violencia hacia las mujeres, y tenemos que apuntar a los cambios de los patrones socioculturales. Ok, vamos a tener que solo decirle a doña Inés si tienen algún mensaje cortito, y los cumpleañeros, porque doña Inés tiene el cumpleañero de su hijo que va a cumplir año en este mes de septiembre, para que ya digamos adiós, porque estamos por pasarnos de la hora. Ya vamos a terminar, Néstor. Bueno, de verdad, pues ya para despedirnos, para dejar un mensaje, ¿verdad?, hacia las mujeres, desde aquí a todas las compañeras de las cooperativas de la Federación de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua, que sí escuchan este programa, y que sigamos adelante, que sigamos extendiendo, explicando, enseñando a todas las mujeres, ¿verdad? Ya no sean de la cooperativa, que sí, yo sé que lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque todas las mujeres de la federación es el trabajo que estamos haciendo, y decirle a los varones, no es como lo toman, que estamos en contra de los varones, no, más bien esto es una forma de unir la familia, de que haya un respeto entre las familias, de que nuestros hijos ya no tengan ese concepto de que él es hombre y que él es el que manda, no, de que la familia es una familia que tiene que ser unida, que tiene que ser compartido, que tiene que ser todo en hermandad. La misma Biblia nos dice, no ha venido el hombre a ser un machista, no es el hombre el que puede gobernar
sino que una familia unida va a salir hacia adelante, si no nunca vamos a salir. Y que también no confundamos, yo siempre digo cuando estamos dando las charlas a las mujeres, no confundamos lo que es el derecho de las mujeres, la libertad, con el libertinaje, porque el libertinaje es muy aparte y es lo que nosotras más bien como madres, como padres, como hermanos debemos de tratar de quitar de nuestros hijos, enseñarles el buen camino, que la libertad no es libertinaje, que es la confusión que existe en muchos varones, y por eso dicen que venimos a arruinar a la familia y que la mujer va a dejar al hombre porque ya sabe de la ley 799 y todo eso, pues. Entonces, que quede claro de que no es así, no es esa la lucha de nosotros. La lucha es unificar las familias, que las familias se respeten mutuamente, nos respetemos, sepamos que el hombre como la mujer todos tenemos derechos iguales y que nos merecemos respeto igual. Ok, ¿alguna palabra última? Cortita. ¿Quién se va a despedir? Anielka. Bueno, agradeciendo este espacio tan sustancial, ¿verdad? Para toda la sociedad nicaragüense, para las mujeres también, que somos un pilar muy fuerte en este país, y diciéndole a las mujeres, ¿verdad?, que nuestras luchas siguen dignificando nuestros derechos, que no estamos solas, unidas, ¿verdad? Somos invencibles y que de alguna manera pues sigamos adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Joana, muchas gracias, Silvia Iván, muchas gracias, Anielka. Inés, este es tu programa, así que gracias a Joel, a Michael que están con nosotros, a nuestro ingeniero en sonido, Néstor Zavallos, gracias. El próximo programa vamos a estar hablando casualmente de los títulos de propiedad, que las mujeres de Femobrocán tienen muchos problemas serios porque no se los han dado. No habíamos pensado en traer una abogada, vamos a tener que buscar un abogado que nos venga a ayudar y nos asesorarnos en este momento, porque vamos a traer productoras, van a venir productoras de Jinotega a hablar sobre ese tema. Entonces, así que los esperamos en el próximo programa, el próximo 17 de septiembre, después de esas largas vacaciones, el programa Mujeres en Avanzada hacia el Futuro, en la frecuencia 94.7, y en el Facebook, acuérdense, Femobrocán RL. Y en radiomujer.net para nuestras productoras allá de la zona norte, para que lo encuentren, ahí está el programa en radiomujer.net.